económico. Un desorden económico que también entra en un desorden emocional y por ahí se va, hermano. Así es. O sea así que es. el tener una buena administración en la familia, en el hogar, el tener un buen manejo en cuanto a la familia se refiere, el que usted sepa poner las cosas en su lugar, el que usted sepa ordenarse, es fundamental para tener hijos exitosos. No estoy diciendo que Así una es. persona que no haga esto, no puede ser que un hijo le salga diferente a lo que él entendía que debía hacer, porque tenemos que entender algo, no solamente usted influye sobre sus hijos. No, exacto. Si usted se pone a muchas ver, otras yo tengo un influencias. hijo, pero el hijo mío pasa mucho tiempo en la tablet, pasa mucho tiempo en la televisión, pasa mucho tiempo en la computadora y todos esos medios de alguna forma están influenciando sobre él. Entonces, cuando tú no tienes esa correcta mayordomía en tu casa, porque no estamos hablando de mayordomía solamente en la parte económica, sino que estamos hablando de administración. Hablando de gestión, de administración de Exacto. todos los recursos que Dios te da. En el caso de los padres, los hijos también son nuestros recursos. Así es. Si tú no administras bien tu familia en todas las áreas, o sea, en la que Dios te lo permita, porque hay cosas que tú vas a reconocer, tú vas a tener problemas serios en lo adelante. Así es. Bueno. Déjame leer un comentario. Discúlpame, Garavito. Déjame leer un comentario aquí que me parece interesante para que sigamos abundando. Bueno, éxitos jóvenes, sigan con la labor, tan buena iniciativa. Sí, muy bien, gracias. Dice David Encarnación, el apóstol Pablo dice que para ser mayordomo de los misterios de Dios hay que ser fiel, y de fiel abarca mucho. De ser fiel a ser responsable, ser fiel es ser diligente, ser fiel es tener muy en cuenta que es Dios, que Dios es que administró. Sí, amén. Él cita 1 Corintios 4, los versos 1 y 2. Ciertamente, eso es así. Gracias, David Encarnación, por tus comentarios. También gracias a las demás personas que están felicitándonos y comentando en las redes sociales. Garavito. Mira, una deficiente mayordomía familiar en el manejo de la familia, de los hijos, se va a reflejar en una deficiencia económica en el hogar. Correcto. Y tú me preguntarías por qué. Bueno, si tú no tienes la capacidad de educar a tus hijos en función a lo que tú has proyectado para ellos, Sí, entonces eso se va a reflejar en tu vida económica. exacto. Por eso nosotros vemos padres que son tan complacientes con los hijos que dejan que el medio ambiente, que la escuela, que los amigos influyan tanto en sus hijos, Influyan más que los propios. en la forma de vestir, hasta en la forma de comer. Sí. Y eso va a influir en tu vida económica. Claro. Porque si tú tienes 3 hijos Ciertamente. y los 3 hijos están pretendiendo usar tenis de marca cuando tú no puedes subsidiar esos gustos, eso va a terminar afectando la economía de la casa. La economía del hogar. así Si mismo tú es. tienes una familia de 5 integrantes y todos quieren comer comida chatarra, ese costo se va Claro, se a va a incrementar, reflejar. se va a Sí, reflejar sí. en la economía. Entonces, la vida familiar está muy ligada a la vida económica, a la finanza del hogar. Entonces, por eso es que nosotros como padres tenemos que observar la mayordomía desde el punto de vista de la Biblia. Sí, así es. Ahí hay un amigo que está en las redes que está hablando de la fidelidad. Pero la fidelidad que te abarca ser fiel a la palabra, ser fiel a los propósitos que tú has establecido. Exacto. Cuando tú te casas, tú tienes propósito, tú creas una meta, entonces esa meta se va a alcanzar dependiendo a tu gestión, Correcto. Así dependiendo a la capacidad que tú tengas de gestionar bien la mayordomía de la familia. Todo el mundo en un momento de la vida se desvía de la meta. es. Correcto. Entonces Sí, ahí entra todo el mundo orden. tiene sus debilidades. pero Todo el entonces mundo entra se desvía. La parte del Por- orden, la disciplina. Influenciado por factores externos o por factores internos. Sí, por las Tú te propias desvías de la debilidades meta, humanas. pero el matrimonio es un proyecto que no termina. El Sí, matrimonio sí, sí. es un proyecto que no termina. Tú inicias enamorándote, después te casas, entonces cuando te casas establece un proyecto
familiar, de tener hijos, de adquirir algunos bienes necesarios que tú necesitas para desarrollar ese proyecto. Y así te mantiene, ya nosotros somos adultos y nos mantenemos en un proyecto permanente. Exacto, un proyecto de vida. Ahora, ¿de qué forma esos proyectos son exitosos o no son exitosos? Dependiendo la mayordomía que tú ejerzas en ese matrimonio. Claro, exacto. Por eso es que tenemos que educarnos. Fíjense, quisiera pasar al punto del misterio de dar. Vamos a ir entrando en la parte económica y de manera breve porque son muchos puntos y el tiempo avanza. Pero el misterio de dar, señores, la gente a veces se pierde en este punto porque entiende que no tiene para dar. Pero ciertamente hay misterio en dar. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Y eso tiene su misterio, señores. Hay que probarlo. Quiero compartir, mira, también aquí hay una cita Y que mucha habla... gente realmente no tiene porque no da. No tiene por qué no dar, precisamente, sí. Porque tú no puedes esperar a que te sobre para dar, porque si no, nunca das. Es complicado, podría ser El inicio es podría complicado. producir oírse hasta un contraste de que tú no tienes porque no da. Sí, pero Es es que así. el beneficio de dar, ¿verdad? Se va a reflejar en tu vida, en todo lo que tú hagas. Exacto. La Biblia dice que el alma generosa es prosperada. Así es. Sí. Ese es un principio bíblico. Así mismo es. Fíjense, también dice que el que saciara a otro, el que saciare a otros, él también será saciado, porque es un principio bíblico y las cosas van fluyendo por su propio peso y entonces se convierte en un círculo. Yo ayudo a mi hermano, pero él no tiene que ayudarme a mí, pero él te ayuda a ti. Entonces se convierte en un círculo, en una cadena, ¿verdad? Y vuelve a mí. Eso es natural, un círculo natural. Pero, Ahora, Aurelio, eso funciona hasta en los negocios. sí. Las personas que hacen grandes relaciones son las personas que tienen capacidad para desprenderse de lo que tienen. Correcto. Sí, porque tú tienes que sembrar. Es una siembra, así mismo Y es. se siembra Sí. cuando hay poco, generalmente, porque tú cosechas más. Tú tienes más cuando cosechas, pero cuando siembra tienes poco. Nadie invierte su dinero en una persona que todo lo restringe. Exacto, pero es el acto, y quiero llamar la atención aquí, ministro, a la gente, al cristiano y al no cristiano. Es el acto de tu corazón cuando tú das o cuando tú ayudas a tu prójimo. Lo que Dios ve, por ejemplo, cuando la ofrenda entre Caín y Abel, lo que Dios vio no fue la parte física de la ofrenda ni la cantidad, es la actitud con la que tú haces eso. Por eso la Biblia dice que cuando tú vas a depositar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, te reconcilies primero, porque la acción de dar es algo tan solemne que tú tienes que estar en paz con tu hermano y con Dios para que eso pueda ser bien recibido y cumpla su efecto, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo en la Biblia que habla, bueno, hay varios ejemplos que yo quisiera brevemente comentar. Está la ofrenda de la viuda, que dio poco, dio 2 blancas, lo mínimo, ¿verdad? Y Dios la vio con mucho Dio agrado. poco dependiendo de cómo lo mires. Dependiendo cómo lo observemos. En términos absolutos, pero en términos relativos, Dios dio todo lo que tenía. Pero no es que tú des todo, no es que Dios te está llamando a dar todo lo que tienes. Te está llamando es a ser desprendido, ¿verdad? Sí. Y como sientas mira, en tu corazón. Y algo que bueno que tú mencionas, que no es que tú des todo lo que tienes, porque entonces ahí no está siendo buen mayordomo. No es buena mayordomía Porque esa. el problema es que hay dos asuntos. Es la actitud. Hay uno que no da y hay otro que dan de más. Sí. Entonces tú tienes que dar en la medida en la Por que un tú tema eres de emoción. prosperado. Porque hay un tema de emoción, pastor. Hay un tema de emoción. Usted sabe que a veces la gente Hay muchos factores, porque mucha gente da para que lo laven. también, y también da Como porque su- se le motiva a sembrar para cosechar, como que es un trueque. Entonces tú Quieren- das mucho, recoges mucho. Hay mucha Pero no gente es que le así. gusta el culto a la persona, Ujú. entonces dan para que lo idolatren. Entonces en esos casos el que da así le gusta que sepan que él dio. Exacto, entonces eso es lo que está pecando cada vez que das. Ya. No, y cuando da, ese recibe Su recompensa su ahí mismo. recompensa ahí mismo. Perfecto. O sea, que la gente Entonces, vio que él dio. También quiero aclarar que Dios manda que a Dios lo de Dios y al César lo del César. Fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Cuando le preguntaron.
ahí entra la parte de los impuestos, pastor. ¿Usted cree que los cristianos deben pagar impuestos? Muchas gracias por formar parte de la familia Aprendiendo. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta lo que hacemos, regálanos un me gusta y recuerda compartir, comparte con tus amigos y deja tus comentarios y sugerencias sobre los temas de tu interés. Parece Bueno, que sí. Es un asunto, el Señor lo dijo, al César lo del César y Sí, a Dios sí, lo sí. de Dios. No quisiéramos pagar impuestos, No quisiéramos, pero hay- es el pero hay que sistema. hacerlo, O sea, porque- y también hay que ver, cuando los impuestos van al lugar donde tienen que ir, es bueno pagar impuestos. El problema es cuando Correcto. tú pagas impuestos y esos impuestos no se ven reflejados en los servicios que la ciudadanía Exacto, requiere. se Pero- convierte en una situación. pero hay que Pero Jesús aclarar- cuando tenía que pagar, tuvo que pagar impuestos una Hay vez y que mandó a buscar. aclarar, hay que aclarar que aún así el cristiano tiene que ser una persona correcta. Exacto. Sí, Jesús no preguntó si el César se robaba los impuestos o no. No. Jesús lo que dijo, págale lo que le corresponde. exacto. Y cuando le tocó a él pagar el impuesto, ustedes recuerdan que mandó a buscar un pez a Pedro. Ve a buscar ese pez que va Claro. y trae la moneda para el impuesto tuyo y para el impuesto mío. Jesús O sea, utilizó para cumplir con la norma, como dice Así Garavito. es. Jesús utilizó un poder que yo le conozco como el poder de la jupotoposis. Jupotoposis es una palabra griega que quiere decir boceto de prototipo. Ujú. O sea, Está profundo, ministro. Jesús hizo muchas cosas, no tanto pensando en el momento, sino pensando en que necesitaba que la gente lo viera a él haciendo ciertas acciones que al final ellos iban a tener que hacer. Jesús era el ejemplo y como mencionaba Garavito, o sea, precisamente eso era lo que explicábamos. El pagar impuestos es parte de las normas, es parte del orden que existe Correcto. y hay que someterse a eso. O sea, que no es que si lo están utilizando o no lo están utilizando en lo que debe, es igual que el diezmo. Hay mucha gente que dice, yo no diezmo en eso porque el pastor se lo está gastando en asuntos personales. El problema es que ese es un asunto que es muy delicado, porque cuando tú estás diezmando en un lugar y tú sientes que tal vez no, ese dinero No está siendo bien retribuido, bien utilizado. tú haces peor cuando tú dejas de diezmar. Sí. Porque entonces Eh. te está trayendo un asunto a ti. Ahora, si el pastor o el líder, el anciano está mal utilizando eso que realmente se está dando, entonces el pastor va a tener una consecuencia con eso. O sea, eso no es un asunto tuyo. El asunto es que tú estás en una iglesia, por ejemplo, yo lo pongo yo lo saco un poco de lo espiritual. Tú estás Sí. en una iglesia donde hay un aire acondicionado prendido, donde hay una luz encendida, donde hay unos instrumentos sonando, donde hay se está dando para la caridad, se está dando todo Donde eso. hay y una tú- necesidad de que suplir Exacto. y la suple el pueblo. el pueblo. Señores, El sí, medio exacto. que Dios utiliza para financiar la, La iglesia obra es el pueblo. es el el pueblo, pueblo. porque los ángeles no manejan efectivo. Entonces Dios nos utiliza a nosotros como Sí. instrumento. ¿Ustedes creen, señores, un paréntesis, ustedes creen que es prudente y razonable, la gente que nos escucha también, hacer una segunda parte de este programa? Ya se acabó. No, pero se está acabando. Porque fíjense qué sucede. Hay principios que tenemos que verlo, porque es que si no, hablarte de dinero y hablarte de gestión de deuda, de gasto, de ingresos, hablarte de esos temas sin ir al fondo es repetir lo que tanto la gente dice donde quiera. Y aquí en Aprendiendo somos de opinión que nosotros, la gente tiene que ir al fondo para poder producir cambios en la actitud, en las acciones. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda. hacer otro programa. Sí, otro programa para enfocar más la parte financiera de la gestión financiera per se. Miren, quiero leer aquí por lo menos dos versículos que hablan de la gestión de dar y también del diezmo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Eso está en Proverbios 11:24. Es decir, que cuando tú das, te llega más, se te reparte más, pero si tú retienes demasiado, nunca avanzas. Y eso se ve a diario. Es que cuando Entonces, tú retienes mucho, o sea, cuando tú retienes y no das, el agua que se estanca, hiede. sí, así es. Y quiero leer este versículo que es, pienso yo, uno de los que introduce en los tiempos del Nuevo Testamento, que habla del diezmo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer
Ojo, sin dejar de hacer lo otro. Hay mucha discusión en torno al diezmo Si el y esas diezmo cosas. es Y si es del una Antiguo figura del Testamento, si es Antiguo una figura. Testamento, o si es una figura que trasciende al Antiguo Exacto. Testamento hasta los tiempos de hoy. Entonces Jesús dice ahí, él está hablando, le está reprochando a los escribas y los fariseos esa práctica del diezmo, pero no le está, le está reprochando la actitud de ellos al diezmar, porque diezman esas cosas, pero olvidan lo que le dio origen a esas cosas, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero no le está diciendo que no diezmen. No le está diciendo que no diezmen, porque es que el dar es un acto de justicia, de gracia, es un acto de agradecimiento. No, además, Entonces, ¿qué es lo que dice Malaquía? ¿Mm? Traed todos los diezmos, la ofrenda y los diezmos Al alfolí y probadme en esto. De probarme, si A no me ver si abriré no la voy. ventana de los cielos. Exacto. O sea Dice que Malaquía. ese es un tema. Fíjense. Usted sabe y- que nosotros y hablamos de eso. del para que principio usted de no se generosidad. acuerde. Sí, claro que me acuerdo y quiero referir a los amigos y a los hermanos que nos están viendo. Si les interesa más sobre este tema, el principio de generosidad, hay un video por ahí en Aprendiendo, aquí lo Pero yo pueden... creo que debe ser del 0 o cuarto Sí, programa. de que se los hizo. primeros programas que se detalla ese tema con mucha claridad. O sea, excúsame, Aurelio. Lo que pasa es que para usted hablar de que si el diezmo trasciende o no trasciende, tú tienes que irte al Antiguo Testamento y ver por qué se establece el diezmo como el primer sistema tributario Ujú. de ese tiempo. Y tú te Correcto. vas a dar cuenta que esas razones todavía se existen. Cuando esas razones Sí. desaparezcan, entonces ya vamos a dejar de diezmar. Claro. Pero mientras el diezmo, mientras las necesidades por las cuales se creó el diezmar estén ahí, por tanto, nosotros tenemos que seguir proveyendo para la obra del Señor. Exacto, han variado algunas cosas, pero hay otras que permanecen. Sí, y para dar paso a Ricky, antes de dar paso a Ricky que está por ahí con el resumen deportivo, quiero establecer que el diezmo o el diezmar no es un sello de indulgencia, como algunos creen. No es que porque usted diezme mucho, está comprando un indulto, sino que es un acto de agradecimiento y de obediencia, como yo decía ahorita. Así que tenemos, hermanos y amigos, tenemos que diezmar. Hay muchos autores no cristianos que recomiendan diezmar porque hay prosperidad, hay bendición en el diezmo. Así que si usted no está de acuerdo en el diezmo, por lo menos ofrende e incluya ahí el 10%. Sí, porque es verdad, hay que colaborar con la obra y de la manera en la que colaboramos es aportando. En el próximo programa vamos a seguir dilucidando parte de esto y también venimos con la parte netamente financiera, que vamos a hablar de gastos, de ingresos, de control de deudas y algunos consejos importantes para ustedes.